lo sacamos de casilla, se puso histérica. Muy difícil. Oye, histérica? No, histérica. ¿Y por qué histérica? Eso lo vamos a explicar en un análisis psicodinámico de por qué le gusta nada más atacar a ninjas progres. Este enano narcisista acondroplásico entrenado en contraterrorismo en una universidad norteamericana está utilizando a este pueblo la Biblia que no se ha leído. Está acabando alaje. Muy buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a este espacio, Sala de Juicio. Miren, hoy venimos con un tema que fue tendencia en las últimas semanas en nuestro país. Y es que por allá estuvo de visita el buen amigo Agustín Laje, argentino, cientista político, brillante. Realmente levantó un avispero en nuestra amada República Dominicana en su posición provida contra el aborto. Y es que Laje se ha convertido en una especie del otrora guerrero griego, Aquiles. No pierde una batalla, el Laje no pierde un debate, va a los programas de interacción y lo que hace que frustra a los anfitriones. Al final le quieren volar arriba, le quieren dar golpes, lo insultan, lo ofenden, quieren denigrarlo por su nacionalidad, dicen que es un injerencista. En fin, hubo uno más, un poquito más, que bueno, si se quiere hizo el ridículo. Pidió la intervención del Ministerio Público, no sé, para que acusara a Laje o le diera muerte, no sé. Yo evoqué, si se quiere, a los fariseos, allá en los tiempos del maestro, cuando le pedían a Herodes la intervención para que ejecutaran a Jesús. Así fue. Y yo me hago una pregunta, amigos todos, ¿qué es lo que hace a Laje tan fuerte? Que lo hace que se sobreponga sobre los demás. ¿Será que goza de un cerebro privilegiado? Es más estudioso que los demás, más inteligente. Cómo este joven desarrolla esos temas con aquella inteligencia proverbial que deja a sus anfitriones anonadados, estupefactos, no encuentran qué hacer. Y yo me puse a estudiar y ver varios vídeos y al final yo concluí que la fortaleza de Laje en su tesis pro vida, lo que lo hace fuerte, su fortaleza, así como Sansón, la fuerza descansaba en su melena, a decir de las Santas Escrituras, la de Laje radica en la verdad. Digo la verdad porque la verdad es lo único que se sostiene en el tiempo, lo demás se desvanece. Es decir, por más que el argentino lo entrampan, al final él sale por la puerta grande, a todas luces. Su verdad es preponderante y se basta a sí mismo. A ver, y es que luego de escuchar ambas posiciones, las posiciones feministas, el grupo de personas que pretenden despenalizar el aborto bajo las famosas 3 causales, y la otra posición pro vida, que es defendida por Laje, esa a la cual él pertenece, me doy cuenta que la verdad es que ciertamente el aborto es un crimen. Debo de llevar a la conclusión que el aborto es un crimen más que una imposición. Y digo que es un crimen, la palabra un poquito fuerte, o un delito, no sé, porque si la vemos desde los diferentes aspectos, debemos de concluir como tal. Es un crimen desde el punto de vista científico. Las teorías más avanzadas de la ciencia establecen que hay vida desde la concepción. Siendo así, científicamente está probado que hay vida desde la concepción del niño. Entonces,
desde el punto de vista de la ciencia, valga la redundancia, es un crimen. Un crimen desde el punto de vista legal. El derecho a la vida es un derecho inherente al ser humano, un derecho fundamental. ¿Cómo podemos desnaturalizar, desproteger un bien jurídico bajo la premisa de supuestos del legislador, de positivizar en la ley la vida? Es un poquito cuesta arriba entender eso. Y sobre todo bajo premisas y supuestos a futuro, a ser probados y todo lo demás. Es un poquito delicado. Y desde el punto de vista religioso, me parece que también. Pero más que un crimen, es un pecado. Desde el punto de vista religioso, así yo lo veo. Y es que no puede haber predilección de la vida, ni jerarquización de la vida, porque un ser humano no haya sido visto, no hable, no tenga un acta de nacimiento, no pague impuestos, no puede ser inferior a otro que sí esté hábil para ejercer esos derechos. Es una aberración. Diría mi buen amigo Jorge Stackelman, parte de Sala de Juicio, que una mujer que cohabite con 3 hombres al mismo tiempo y no sepa de quién es el embarazo. Dice Jorge que una mujer que se acueste con un hombre casado, cohabite con un hombre casado, salga embarazada, es dueña de su cuerpo, obviamente que es dueña de su cuerpo. Pero eso no le da patente de corso a ella, siendo ella dadora de vida, a disponer de otra vida para enmendar sus errores. Pretender que el Estado positivice sus errores en la Constitución, en una ley, para enmendar los errores que ha cometido. Es un asunto un poquito tedioso, difícil. La maldeformación congénita es una línea muy delgada que debe de ser vista, si se quiere, quirúrgicamente. Por ejemplo, el síndrome de Down es una maldeformación congénita, mas sin embargo esos niños, millones de esos niños han nacido y han sido felices y han llenado también de felicidad a sus padres y a sus familias. La violación es lo más patético, lo más tétrico, pero la violación es una falla del Estado como tal, el Estado que nosotros mantenemos, el que debe tutelar por esos derechos o por esos hechos tan dantescos que no ocurran. Decían los griegos que un mal no se puede corregir haciendo otro mal. La filosofía griega, si se quiere, es la filosofía que más ha incidido en Occidente. Entonces, a mí me parece que aniquilar una vida bajo esa premisa sería partir por lo más ligero. Yo creo que el Estado, nosotros que copiamos tanto de los países desarrollados, de Norteamérica, de los países nórdicos, en cuanto a la mente liberal, tenemos que ir empezando ya a dejar el tabú, decirle a nuestros niños, jóvenes, adolescentes, niñas, niños, adolescentes, miren, protéjanse, aquí hay preservativos, esto pasa así, esto pasa de la otra manera. Educar, promover por políticas de desarrollo a los fines de evitar de que eso ocurra. Otra medida podría ser, agravar las penas, legislar por la castración del violador, aumentar la cuantía de la pena en cuanto a los años privados de libertad. Otra solución sería, dar a ese niño una adopción. En adopción hay mucha gente que no tiene esa prerrogativa, ese derecho, esa virtud, diría yo, que tiene la mujer, todas las mujeres, de parir, y muy bien podrían darlo en adopción a ese niño, un albergue, no sé. Pero no, lo más ligero, lo más fácil es aparentemente interrumpir ese embarazo. Eso se descarta bajo el argumento de que ciertamente esos niños en esos albergues pueden ser violados, van a salir delincuentes, es una carga para el Estado, que quién lo va a atender, quién lo va
muchísimas cosas, pero a mí me parece que es un prejuicio a priori. Yo tengo 2 ejemplos aquí de seres humanos que bajo esas causales que se promueven no hubieran podido nacer. Uno de ellos es Chespirito, el famoso comediante Roberto Gómez Bolaños, que en paz descanse, y el otro es LeBron James, el mejor jugador de toda la historia que conoce la humanidad. LeBron James no hubiera nacido. La madre de LeBron fue violada, 16 años, 17, no sé, por 5 hombres al mismo tiempo. LeBron no conoce a su padre, se dice que un apellido McLaren, no sé, pero fue violada. Fue violada en su totalidad. Ella decidió tener a su niño, entre otros detalles más dantescos que no voy a detallar ahora. Ese es LeBron James. Entonces, es cierto, pueden ser violados los niños pueden ser, qué sé yo, delincuentes, pero puede salir un LeBron James, un buen comediante como Roberto Gómez Bolaños también. Hay de todo un poquito, es lo que yo creo. Miren, a propósito del tema, yo quise hacer un símil, una comparación con una figura jurídica antigua, tan antigua, más antigua que el propio Estado, que es la famosa figura de la legítima defensa. Es un eximente de responsabilidad penal, una excusa legal, que tiene lugar cuando la persona, en pos de proteger un bien jurídico protegido, sea el derecho de vida, el derecho de propiedad, puede ser también, si te vienen a robar, si te vienen a matar, tú estás exonerado de responsabilidad penal. Es una causa de justificación de responsabilidad penal. Es decir, que el homicidio queda exonerado en tal caso. Bajo ciertas causales, que es la palabra que está de moda, como se quiere implementar, ¿verdad? Para despenalizar el aborto. Esas causales son las siguientes. La primera, tiene que ser una agresión ilegítima, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de la persona que viene para encima de ti con un cuchillo, o se le encima a un ser humano, a otro con un cuchillo. Esa agresión tiene que ser inminente y cierta, tiene que ocurrir en el momento, ¿verdad? Ese es un primer elemento, que la agresión sea ilegítima. La segunda es que la necesidad del medio empleado para impedir la agresión sea proporcional. Es decir, si a mí me vienen a agredir con una piedra y yo tengo otra piedra o tengo un palo, yo no puedo utilizar una pistola para defenderme porque no hay proporcionalidad en los medios. La tercera característica es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Es decir, tú que te vas a defender, no puede haber provocado, no puede preceder a esa acción una provocación de tu parte, de tú que te estás defendiendo. Es decir, no puede haber una provocación. Veamos la comparación con el aborto. Ciertamente la primera característica se da, hay una agresión ilegítima, inminente y cierta, porque aunque la violación sucede, el daño subsiste, el daño permanece, de cara a que hay un embarazo, el daño sigue inminente, no subsiste, persiste el daño. Pero las otras dos características se cae totalmente, porque no hay proporción en el medio. Solamente basta imaginarse un aborto. Hay gente que lo ha visto, yo no lo he visto, no sé. Yo creo que el aborto es el único bien mercantil que hay en el mercado, que la gente no lo mira antes de comprarlo. Creo que es el único. Y la última característica es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Lo tercero es que una vida en una barriga no se puede defender. Eso es lo primero. Lo segundo es que él no es el que ha cometido la acción antijurídica, es el violador. Es que contra quien se comete la acción es una persona totalmente inocente. No es quien ha cometido la acción antijurídica. La acción antijurídica la ha cometido el violador.
Tú estás pagando con un tercero, con una vida inocente que nada tiene que ver con el hecho. ¿Cómo lo eximimos penalmente? Bueno, haciendo un pequeño símil, yo soy medio filósofo. Entonces, es un asunto un poco difícil desde ese punto de vista también. Miren, no me gusta hablar en primera persona. No me gusta nunca, siempre hablo en tercera persona, pero yo no sé si está en condiciones de propiciar un aborto bajo las 3 causales que promueven los grupos feministas. No lo sé, a Dios que me libre de que se me presente una situación tan drástica, tan nefasta como esas. Dice Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Es decir, habría que esperar el momento para ver cómo actuaría un ser humano, porque desde acá, con aire acondicionado, tranquilo, es muy fácil opinar. Hay que ver la situación de cada quien, particularizar, individualizar. Cada proceso, cada caso tiene su propia fisonomía, entonces es un poquito difícil uno juzgar por el otro también. Habría que verse en el pellejo, ¿no?, de cada quien. Pero más allá de la posición del AGE, de que todo esto obedece a una agenda mundial de control de natalidad, o la posición de los grupos feministas, para mí, a mi entender, más allá del aborto ser un crimen, un delito, el aborto es un pecado más. Y me parece que ahí es que viene la confusión. Yo me pregunto y digo eso. Aunque el aborto se legalice o se despenalice, ¿verdad?, bajo esas 3 causales, el Estado lo exime de responsabilidad penal bajo esas causales. Yo me pregunto, ¿el aborto dejará de ser un pecado? Yo creo que no. En la era liberal, en la era del capitalismo, mientras existan intereses de personas, es muy difícil que este tipo de problemas se pueda subsanar. Donde existan intereses entre personas que se puedan resolver con dinero en la era del capitalismo es prácticamente imposible. Me voy a explicar. Miren, un ginecólogo quiere cobrar dinero por su trabajo. Hay una mujer embarazada que quiere desembarazarse. Cada quien tiene un interés. ¿Qué falta? El dinero. Si el dinero está, se va a hacer. Un narcotraficante quiere vender droga. Hay un adicto que quiere consumir droga. ¿Qué falta? El dinero. En la era del capitalismo se va a hacer, aunque sean vedados, aunque estén penalizados. Va a tener lugar porque estamos en una era donde lo que prevalece es el dominio del dinero. Entonces lo demás es soñar con los pajaritos. Por eso el Estado, aunque esté penalizado, los estados lo permiten. Señores, pero yo creo que ustedes vayan a South Beach. La gente consumiendo droga, no marihuana, porque supuestamente la marihuana es legal. Todo tipo de droga delante de las autoridades, lo he visto yo. A todas horas, de día, de noche, pastillas, éxtasis, de todo. No voy a entrar en detalles. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes si estoy hablando mentira. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántas personas a su alrededor ustedes conocen que estén privadas de libertad porque hayan cometido un aborto en las cárceles dominicanas? La población carcelaria, por haber cometido el ilícito de aborto, ¿cuál es la proporción? Yo no conozco a nadie. Yo no sé si ustedes conocerán a una, pero yo no conozco a nadie. Una persona que esté presa porque haya abortado. Un médico tampoco, yo no lo conozco. Diario se practican cientos de abortos en República Dominicana, no sé si miles, a diario. Y no hay nadie preso. Entonces el problema no es tan grave. Droga. Salgan al barrio, el que quiere droga va y la compra. Y todo el mundo sabe quién vende la droga en el barrio. Todo el mundo lo sabe. Yo me pregunto, las autoridades no lo saben. Capitalismo. Y eso está penalizado. Traficar con drogas. El aborto está penalizado. Pero la realidad es otra.
¿Por qué positivizar el aborto? ¿Por qué el legislador, por qué esos grupos quieren positivizar el aborto? ¿Es necesario legitimarlo? No sé. El Estado siempre buscará un bajadero a este tipo de situaciones. Se hará de la vista gorda en muchísimos casos. Lo que pasa es que el problema viene porque el ser humano entiende que si el Estado, la sociedad lo exime de responsabilidad penal, también lo hará el cielo. Y no necesariamente es así. Perdón, no necesariamente es así. Matar conscientemente infunde un terror, infunde un temor a perder la salvación. Por eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la Biblia no jerarquiza los pecados. No hay ni Dios tampoco. Dios no categoriza los pecados. No hay un pecado mayor que otro. Ustedes han visto. Los pecados más graves son estos, los segundos son estos, los terceros son estos. Eso no existe. El ser humano sí tipifica los delitos, los crímenes, las penas, todo lo categoriza. Pero la Biblia de pecados. No dice cuál pecado es más grave, cuál es más leve. No, pecado. El aborto es un pecado más, como cualquier otro. Pero el ser humano entiende, quiere un eximente legal. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a matar. Eso es lo que subyace en el fondo. El que sale a cometer adulterio todos los días, yo me pregunto, ¿lo hace a diario, mensual, semanal? Él no sabe que está cometiendo un pecado. El que blasfema contra su prójimo, lo hace a sabiendas que está cometiendo un pecado. El que roba, el que estupra, el corrupto, la prostituta, el adicto, saben que están cometiendo pecados y lo siguen haciendo. Pero ellos entienden que son pecados más dóciles, más fáciles, que el maestro los perdona más fácil. Ellos están en un error. Así como el maestro perdona a esos, también perdona el aborto, siempre y cuando el que lo haga se arrepiente y pida perdón de corazón. La absolución del pecado es el perdón de Dios. Y ya Dios lo pagó en la cruz. Entonces, por ahí es que viene la confusión. Miren, hay personas que quieren higienizar la Biblia, quieren sanearla, no sabiendo que los apóstoles, las personas con las cuales Jesús convivió, eran pecadores tal cual como nosotros. No eran santos, aunque lo quieran santificar. ¿Quién era Salomón y David? Dos asesinos. ¿Quién era Rahab, María Magdalena? Dos prostitutas. Pablo, un frustrado con un aguijón encima. Pedro, un político, vividor, tira gente para adelante. ¿Quién más? Salomón, adúltero. El hombre más sabio de la humanidad, adúltero. No habrá persona más sabia que Salomón. Que Salomón le dijo Dios. Ni te precederá, ni existirá tampoco. Salomón terminó siendo un hereje, creyendo en yo no sé en cuántos dioses, más de 100 dioses. Ese era Salomón. Zaqueo, un usurero, recaudador de impuestos. Esas eran las personas los que escribieron la Biblia, con la gente que Jesús andaba. ¿Y quiénes somos nosotros para ser tan santos y pedirle al Estado que nos higienice? ¿Cuál Estado es superior? ¿Cuál es mejor de los dos? Entonces, miren, señores, si la población carcelaria por el aborto es prácticamente cero y papá Dios te perdona tus pecados, ¿por qué legitimar la muerte positivizándole en una ley? Escribiéndole en una ley. Yo no entiendo. Al parecer, el objetivo es otro. Es lo que yo creo.
Por último, ya para finalizar, a los maestros de la ley, fariseos, hipócritas, cientistas, doctos del feminismo rancio, apóstoles de la posverdad, apóstoles del género y de los pezones también, que sigan tentando al aje con debates prefabricados, que lo continúen haciendo, que así continuarán sucumbiendo ante la verdad, lo único que se sostiene en el tiempo. Muy buenas noches, gracias por su atención. Buenas noches.